Baisha pamba, eisha papeina, coina, na me ayumahina, abuelo mañana debe de programa, mi vende programa entero, vete va pejendu se baja, ya pejendu mahuica tú, que bajera jina, ya atorado hermano fuera, venía aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado, departamento de Itapúa, capital del Chipá, na ame, peteña abrazo, rompe espalda, a viventero, betía benguaná. Amoiteña majeja bebé punta a punta ñanenetari epy ñande querido Paraguay pecha veite tan bueno ñanenendua hina paraguayo fuera iñambue amoite hikue isubari aite tan buere vejina oiva hina mo Argentina oi ñanenendua Brasil ve oi ñanenendua España ve a Uruguay ve Chile otro alla imagina pecha edición número 562 de Caajatora. Edición número 562 de Caajatora. Ja, te imaginas. Primera de Corintios, capítulo 5. Lo mitan ya hopete, maya hoy. Ya rema, ya hoy ta Corintio ina he. Abu ya que entero vete a omboa ñande y ye hai pure i a iñe epumi ñande ñe emburipo pegua ja peja ejina yipa paja número icuera más 595-985-162-975 pea veces a yo pui veces año pui ya uma gema la ven mensajito mina ve ya recepciona allá bati paite ya no tapaito ina peneñe ponando icuera na bebe se maite iro orientero vete a tapisa cuera ve y oye ureña de amistad yo ve ina esa mi Lugana Avella Pozo que me envió bueno ya se tapa daña de con avena ni me Facebook ni me YouTube WhatsApp Telegram ahí lo estamos corre de predicación niña de enseñanza mi país por allá oye que Pastor Sergio ya esa hina ñana nunca tu piriña oye poñan de hina o edición video mi te ya anga muy y que tu hanguecha ya compartí nañan de página YouTube ahí ja toralo y taja ya pepe estudio bíblico en guaraní veñan de yan de ave entonces pecha ina entero vete a tapicha oye mangue coya ja oye esa pa oye esa que tu revisar oye tu pecaña de página vejina oye por andúa oye investigar oye ura evidencia justamente por andúa y no lo mitamba ese piola puede te topar la pregunta histórica algunos acá donde los documentos ya a veces se recuerdan se saben dónde veo ya el computadora y hermano amigo a ver vemos ahí preparado vamos a ir la Google aunque son cualquier cosa lo mitad el código y buscamos a ver más que es esa cutuja pero saltaban de a lo menos cierto y no ya topamos ahí si no otros hay ya topamos ya por avisado gracias al todopoderoso de proveer con la tecnología mija a esa cultura ese en vez de amigos y nada tengo mi soy pico caneo caru toque vejacho pero ya topado impacté los documentos cuando tengo la cámara a la vez ya no en vivo y nada pero tengo a ver bueno entonces vete maite ir orientero de tata pisa cuera besa oye uñan de hina oye añan de ñembo capura ve oye boca tu prima ve hija pesa hoy que uñan de atu ibe ñan de grupo ibe ha ñembo anandu ojo con aqua puna a eva hina ñan de yaña el cuateo o sea hina según exegesis hebrea oye esa la mover joder ñan de trabajo hoy que tú algunos oye mondivite a pea vigina os recomendado y algunos ve anique pero ya entendego ve está tengo y la versión y pues no anique ve pena esa anique ve hendú anique ve recibirlas y audio anique ve repartirlas y audio ve hago vende confundir patas ya comprenden con hasta pisa cuera ve cueran no pillei bueno y algunos ya arriesgaje hija causa bueno mediante upea hay cuamas están vaya hoy sí porque hoy que voy YouTube lo mira hija torado ñatoño y queja o pillado yo algunos ellos ni que bebe van de confundida anda ella de jeguapeamos
pero algunos no pendáis ruidores a upearupina o inye conectada con el 10 no hay mando hace la upearupi o aprende algo anga aprende se veja hoy que se hañan en 10 y que se jala cuaco tembia pobre hay año puti un bata lo mitad niño puti un bata catu mi jaisa se pequeño conocimiento mía de cuarupi ve gracias al todopoderoso a con herramientas mías de cuál se puede faltar etapa ego faltar justamente allí se mire conmigo y mongueta a eso es la falta dice 3 proyectos a cumplir en la con ministerio falta dice lo tango yure la radio bachatico internet rupíos en duce la programa cuera todo esto muy internet vea todo en duca y a torajina falta upea o falta en debe tener oficina tipo estudio y pues con grabación no mía micrófono por equipo por mía falta y portugués güey con programas hay peo y lento yo falo muy poco portugués en mi acuerdo ahí con la allá posee portugués ahí la programa mi brasilero en Duseina la cristiano que era brasilero en Duseina pero no o en Duque y la español pero dos pillas país hacia eso fuera la primero y la entendemia la español y eponaja y o traducir jamás ya cuaco programa vehícula y me fuera no un cuadra y dinas pegarle ese proyecto otro ahí la y ahora que no lo hermano que tu jamás de alguna forma 11.000 y me fuera ahí con enseñanza la acuerdos en Dulce en mi cristiano fuera brasilero en Dulce pero la idioma pero a enseñar tanto con pango español pero a los hindúes pero ese co la portugués pero llamo ya mombe upa ponana su fuera ahí bilamba ese tema ya entendés ahí coi mía ni la sogue que te añeja eso eu soy sogue eu soy sogue pilla yo ina yo ta ahí esa te coyo puedo soy yo ina de combate co ahí oye te marique y bueno a pesa ya buscar y llegué que hoy cosas no yo putilla ina pero me catu y me coime todo poderoso permitida ñande sabe are y me ñane du ina tu paraguayo jaoñe pona hoy la portugués a la pinta sea ya ni más traducción de la programa y yo ya ahí te peña conectarme a veces no hay nada veces avisarme mañana organiza allá enviamos a mi brasilero ven a la caída toda versión Brasil pues chicos vaya era la portuguesa la caída toda jueves ya no participó ahí cuando iba ya eso fue bomba eso la caí pero la tema qué bárbaro y bueno a veces hermano cuera aguille tapisa cuera veí oí hora y ande y por ahí tico hermano querido ya de rute de todo esta vender o asam para este y vende más me veis no pesa todo hoy no porque ese año a ver la familia andio pero patale a parita y pollo la hora hoy mande me hago hoy na se enguarobia hoy la hija un montón y la hermana espera ella con una presencia del Altísimo veja oye ure se hermana se deje ese familia espera aguille ese hermano esa hermana la pella pojar se acuerda ella ya por la oración vigilia vengo bien guapa hoy a veces envía hoy me la pende grupo de la vaya digo ahora y na vender algunos personales te oye tú envía a sentirse corazón ve ahora un fulano o fulana hay 13 vigilias hay 13 trata oración ves a pedir a enviar a ver hermano o hermana ahora de madrugada y no ve pues no lo necesitas ahí oye en vale no algunos con majetas algo confirmada me algo o majeja la mensaje de madrugada esa hora ese creen y bueno y qué está aunque na peana ya vos para a ver coña el mensajito y vos que va a ver imagina buena esa a Sergio Alejandro David le gusta imagina esa lleva
Eso, gracias, Pastor Sergio. De Facebook, no revisáis. Bueno, allá se catuvo ahí con mensaje y si no, no ñeñemos. Bueno, va, ahí ya coina lo itan, bueno. Sí, ahí te ita vengo, enviata a particular, hermano querido, hermana Najina Pea. Hermana Najina Pea por la pinta. Línea Tigo Begua, hoy botar número. Eso era. Algo se mueve. Ya de COVID. Línea personal algo más 595-985-162-975. Ah, Pepe, exactamente. Te mando en privado tu. Eso era. Enviatan de privado, Belañan de línea Tigo. Bueno. Esta, llévale ser una línea Tigo, hermano, hermano, enviata, me pende grupo IBE o si no a tu particular, Pepe, que se me la pende ofrenda a mí. O si no, que tu llévale ser con línea personal más 595-985-169-75 activo en las 24 horas. Bueno, ya de ayuno, oración, vigilia, claro que sí. Pero une más las peticiones, consejería. Y ahora hoy lo mitad de ABI, a veces no hay lo mitad urgente y cote oraciones y va ahí la porte, veamos, año sentí perturbado y te íbamos a Pepe, bueno, ya año Putin no lo mitad. Sí, siempre ahora darás ahí en cuenta hacer la, me preguntan si solamente, no, ese pico allá rata por andú, vos pico sos de qué religión, si no sos mi religión no voy ahora, va, no. Acá el padre según ti servidor, mire, el todopoderoso con lo transmitía la poder. Y su wingo la sea la o emitía la poder. Su wingo y vila a cámara este pone que tú no puedo monguerado liberado ya por lo que sea. Oye, pues no ya pota najani o sea ahí na remedia ya. O sea ahora minte. Pero sí, añandú ese corazón ve siempre la persona ven va ya puarán va para oingina va seguir va ese pues ya puarán. Siempre te di consejito y ahí. Y bueno, me invité en la ñan de ministerio, mi vecina. Yesha, mi edición número. Ese fue. Edición número 560, Guriwa. Pues ambueve viernes, ¿cuál vivió ahora? No se mandó ahí. Marte, Guarevio, por ahí, 560 veres de cana. La prédica donde dijiste que si la palabra tiene poder. Bueno, 560, edición 560 se llama. Hija Torah, ve y quieta. Hemos hecho estudio de Corintios a Bebe ya o salta patamane. Bebe edición 560 allá de Topatam. Y bueno, bueno, para ahí y hay por pequeña tende por ahí, besamos a ver que te hago capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Sí, porque amuñe por un jamacuaco estudio hay por pero en cuenta que está tapizado y curindo aceptaría que el apóstol Pablo o predica acerca de los mandamientos, que solamente apóstol de la gracia y que predicaba solamente la salvación por la fe en el Mesías, que esto y aquello. Bueno, también predicó eso, no decimos que no. Pero ya analizado con capítulo 5 ya arrasado ya topata vete y Pablo distintos y no llegó ya topata vete y Pablo pe Galata pe oñe a cuesa gua pe de seguía y na ca hija Torah pe o ya po estudio de Galata oñe sorprende y que el apóstol Pablo verdadero botopaí y el apóstol Pablo inventaba que el cristianismo en los primeros tiempos. El cristianismo inventó un Pablo muy livianito, el Pablo de apóstol de la gracia, que condenaba la ley de Moisés y solamente predicaba la salvación por la fe en el Mesías sin cumplir esos mandamientos. Pero al escuchar el programa de Cada Hija Torah, el estudio de Gálatas, nos damos cuenta que lo que resalta de Pablo no es lo que nos han enseñado,
sino que realmente él hablaba de 2 mandamientos. Fue justamente justamente la se explicar allá los hermanos la menos pesa, aparte de la enseñanza del apóstol Pablo peto página pe diferenciar con cada hija Torah estudiaron la Gálata. Entonces me doy cuenta que ABI yo conocer Pablo distinto. Entonces reco doble función en el programa. Enseñamos lo que realmente enseñó Pablo, que Pablo no se salió de la ley de Moisés en su totalidad. Si no, Pablo omboea los mandamientos de la ley de Moisés que estaba vigente para los gentiles. Y apóstol Pablo, totalmente distinto a lo que fue inventado o recreado o reinterpretado por los cristianos. Es importante ser con puntos y a veces nadie me en cuenta la upeana remarcar y se la se predica. Pero bueno, vengo vale vamos y analista escritural me lendo muy con la peña y gente hoy no la aprendí y a ver ya aprende ya ves. Entonces, peñeme en cuenta, entonces encontraron una enseñanza distinta del apóstol Pablo, no como se los había enseñado ya anteriormente, o conocer o topati faceta de un apóstol Pablo distinto a ver. Ahí la oye otro Pablo lo intentó predicar, ahí se ve hizo hito. Aupeare a potar peña tende por una peaco primera de Corintios ahí porque a lo que por primera vez van a escuchar esto, se van a encontrar con un apóstol Pablo que no está en contra de los mandamientos, sino que inclusive o aplicar algunos mandamientos, porque peña tende a capítulo 5 va para la pecado que va pues sanga de entrada y la apóstol Pablo o leo la carta de protesta de queja oye eras acá pues se puede añadir siempre ya ese añade y va eres Pablo escribí pesa porque anteriormente lo mitad juez de queja o de la casa de Chloe o algunos horas acá sube carta pecha ok y tú eres virecón y que vea que amor oye entero mía. ¿Cómo se llamaba eso? Eso se llama eso se llama pecado, obviamente. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. ¿Y qué ley estaba transgrediendo? La persona que estaba teniendo relaciones con la esposa de su incesto. Ahí como ella topa, ya y quema, pues vea tú ya y pues bueno, más levítico mío. No descuridad la desnudez de la esposa de tu padre. Del esposo y paitende güey ni que ni hermana ni hermano ni que ni tía ni animo aketi aniketi ne vireco vaya ti con de tu are vireco ni no o prohibí paitende las relaciones sexuales y ucande que sea hay potape entender por una entonces si el apóstol Pablo era un apóstol de la gracia que no predicaba de la ley, entonces a veces oña por le matan va enseñanza aplicada a ver. Entonces tenía que dejar impune a ver mañana capítulo 5 oña punu va evaluar. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Ay, juepete que sea! Mira, añete oñe gente pende apitebe oija. Mamá baje coba iba. Owere coba yecupiti. Owere co una rancha mamá baja evagina cu ituba rembire condi. Ha penca tu pe ya virore iramo con amba eje. Bárbaros. Pico a veí daja eipen basivana con amba Pico a veí
nape ñandukaña na con amba ikatu hag̃uáicha oñeguenuhépe mbytévi ko mba'e vaiete ojapu'akuépe kópeti tekove jiku relación sexual será. Sí. Y relaciones íntimas. Qué bárbaro. Eso es un pecado grave. Y está estipulado no hacerlo en la ley de Moisés, el Levítico capítulo 18, mira. Me mandó abajo que es aplicado en una congregación que estaban presionando tanto de que la ley no funciona, que la ley ya fue abolida, que sin ley ya estamos, que somos libres, veamos. Me mandó abajo me allá analizamina Levítico 18. Levítico 20, mía. Este coba hina mía pa oí mandamiento upe peñanena ya cumplí ma ojealo y tal un amo ulio por leande hoy pona leande que sí que no, entonces no se abolió la ley. Y en este caso a ver ya tu papel. Entonces Pablo no estaba diciendo que la ley se abolió. A veces y el apóstol Pablo fue tajante en cumplir los mandamientos. El apóstol Pablo fue tajante en cumplir los mandamientos de la ley o Torah o ley de Moisés. Este versículo narra el acto de inmoralidad sexual, inmoralidad sexual de un varón que convive con la esposa de su padre. Esto está prohibido por el Padre, el Todopoderoso, y lo dictó como un mandamiento negativo de la ley o Torah en Levítico, Levítico 18, 8 veces cada vez. Otro, Deuteronomio 22, 30. Ay, Levítico 20, 11. O sea, ¿por qué Pablo sabía que ese era un pecado? Porque era violación de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Moisés. ¿En cuál de ellos? Es a Levítico 18, 8, Deuteronomio 22, 30, Levítico 20, 11. Gobeo violar y no va apóstol Pablo. No lo ya pues. Ay, digo yo, apóstol Pablo, digo yo. No, ya tengo ñaima en la gracia. Tranquilo, a niña pues la ley ya está abolido. Araña. No, ese compañero. Vamos a verle a un apóstol Pablo que sigue. Eso termina en capítulo 4. Pero todavía vas a vender, andaba tu cumbore, de Uruguay. Te digo, estás tranquilo, por qué fea. Cuidado. Pero ya malinterpretar, ya cometí mal intérprete de la vida de Pablo y mal interpretación de sus enseñanzas. Ahí ya voy a mi tapizar o estudiar en la Gálata hija Torabe. Ya topa ver apóstol Pablo distinto. Encontramos un apóstol Pablo que sí predica los mandamientos y de Moisés, y encontramos un apóstol Pablo que predica un evangelio totalmente distinto. A la misma cosa con Corintios. A ver, esa es la explicación. El apóstol Pablo fue tajante en cumplir los mandamientos de la ley. A ver, ya esa tamba eres, porque ya detectamos, no puede violar la ley. Es cláusula. Anda veyemos, ahí no sé los hermanos, no, ñande goyi bajo la gracia, y tú mire, con y nego conviví, no tranquilo, coye cuputu en no tranquilo. Te cuputu oreco, bueno, ñande versión guaraní. Relaciones íntimas prohibidas. Entonces, no, tranquilo, ñande bajo la gracia, no, hay pecado, ya, tú ya eres mía. Mi primera vez en el vecina, entonces opitata yo después a ver campanilla y pues entonces va, estamos bajo la gracia. Ana ya cumplía la ley siendo que apóstol Pablo imagina, un bopuda se acuerda artículo porque está en plena violación de la ley. Inmoralidad sexual. Levítico 18, 8, Deuteronomio 22, 30, Levítico 20, 11. Ese compañero tajante hoy bebé. Bueno.
es comprensible que para los que se arrepienten creyendo en el Mesías dentro de la gentilidad, se aplica la misericordia de Yahweh por los méritos y sacrificios del Mesías. En primera de Juan 3:4 dice que pecado es la transgresión de la ley de Elohim. Es decir, lo que está vigente, las leyes que están vigentes. Bueno, es la ley que demuestra la culpabilidad. Cuando uno transgrede las leyes que está vigente, entonces se ve que hay pecado. Y veis sencillo y te. Bueno, por ejemplo, de tuya, leyes vigentes y no vigentes. ¿Cuáles son las leyes vigentes? En este caso, las leyes de inmoralidad sexual. ¿Cuáles serían las leyes no vigentes? El sacrificio, por ejemplo, de animales. Pero las leyes morales. A ver si. Nada, vea gente. Vea si este está activo ese papá. Prohibido. No se debe, diga tú ya, no, baña nula, o el Mesías baña nula, no. Entonces, es comprensible que para los que se arrepienten creyendo en el Mesías dentro de la gentilidad, se aplica la misericordia. Va, RPA. Porque si no era, si el Mesías todavía no hubiera venido, y si estamos en tiempo del templo, porque a ver, el templo ya, bueno, es decir, ñan de tiempo, o tiría la templo, no hubiera la Mesías, ñan de judiorie. ¿Cuál era la pena capital para inmoralidad sexual? En este caso, tenía que morir allá. O más, no, sí, ya, pero yo casi vive mujer adúltera. Bueno, porque ese era, ahí está. Ahora, no se anuló la ley, no se anuló la ley de culpabilidad. La ley de culpa o detectarla de pecado no ni anula ese papá. Pero sí, o ni anula la forma de castigo que es la pena de muerte. Por la muerte del Mesías, eso se anuló. Pero no la ley que demuestra tu culpabilidad. Va, ese ande, a ver. Bueno, de coanga, por ejemplo, pega tipo, castigo Pablo o aplicata a los gentiles injertados ahí en la diáspora. Será que Pablo está bueno, vaya yucata, pega una nota porque la Torah ve y pega una nuara. Ya es exactamente que Pablo no ya como ahí no aplicamos ahí porque ya se aplica la misericordia por la muerte del Mesías. O sea, el Mesías o manove, oye, clavar madero, oño jefe lo que él canceló fue el acta de la culpabilidad y los decretos que teníamos en contra. ¿Y qué eran esos decretos? O sea, la castigo le merecía por transgredir la ley. Upea. Había castigo que era pena de muerte. Ese ya no corre. Ya no corre. El Mesías un anulado. Upea. Pero la pecado no ya anula ese papá. Todo el mundo pecamos. O sea, no, el Mesías va a anular la ley. Si el Mesías anulase la ley, entonces la pecado no existimos. Ay, porque pecado es violación de la ley. Pero allá por allí con explicación debido a la pregunta que me estaban haciendo algunos que están empezando recién. Ahora, si Pablo va a aplicar ahí, si va a aplicar la Torah o la ley de Moisés, entonces, ¿por qué no le mató a este inmoral? Y por eso hoy se leí la pregunta, pero a leer de mala respuesta. Cuando haga entender tan va a para leer curipesa. Va a no yucay Pablo, va a no ya aplicar la pena de muerte. Porque ya la misericordia del Todopoderoso por la muerte del Mesías estaba activa. Pablo entendió, pea. Pablo opillado, pea. Pero por eso, no por eso, va a quedar sin castigo o sin retribución el pecado, no. Ahí, por ejemplo, no, el Mesías ya una noma. Ella una noma se deja a veces, bueno, se pecata haciendo y como, no, hay retribuciones, papá. Hay retribuciones, o dan de la consecuencia. Y la peor consecuencia de andar en pecado o transgresión de la ley, y no arrepentirte, es la condenación, ¿sí?
la perdición. O sea, de resucitamos hay para la vida eterna. Según Mateo 10:28, en el día del artículo. Chau. No vas a tener vida eterna. Porque en la Biblia solamente se habla de vida eterna como recompensa. Bueno, cualquier cosita no puede perseguir por andujina. Porque a veces puina porque hace allá popa vea con explicación porque puede te ir la hora joina. Hoy otro punto a tocar sea curi. No, a ver ya explicamos de curi que va a ser la pena de muerte. Porque se aplica la misericordia y porque el Mesías canceló la pena de muerte también en el cuando fue clavado en el madero. Pero no canceló las leyes que denuncian tu pecado. No, no ni cancelar. Sino los 10 mandamientos para los itajes. No, los 10 mandamientos por tipama ahí. Entonces se quita de monda. Se quitan de yapu. Se quitan de yapu idolatría tranquilo. No viendo por ahí más. Están activos ese papá. Y porque no respetas la sábado donde. Simple, por un mandamiento que no quiere respetar, anula todo el resto. Pero tú dices, ahí se otro lado en dúo predicar y nada. No, a los católicos. Católicos en pecado. Porque el mandamiento, los 10 mandamientos, y no te hará imagen, no te hará estatua. Pero aunque te y abajo la gracia ineguri. O sea, hay algunas incongruencias y ya asegurada lo mismo. O realmente cumplimos hay un mandamiento de vivir o realmente están activos algunos mandamientos. Va, él ella pota. Dijimos pete y mina. Bueno, otra cosa, va ya explicamos pues. Bueno, pues así, las leyes vigentes están para demostrar nuestra culpabilidad. El decreto de la pena de muerte, nada más, por el pecado fue anulado por el sacrificio del Mesías. Ver Colosenses 2:14, nada, me papá, eso es. Pea Nicolás, oye, puro esteala. Colosenses 2:14, y debe que el Mesías en la cruz abolió las leyes, los mandamientos, y ya otra cosa, y va el mandamiento, ley, vigo, y lo oye, abolía, güey. Entonces con el Mesías oye contra el cita porque Mateo 5:17 vengo a diciendo yo anular la ley. Ande a tu Pablo ve Yurupe muy más que el Mesías anula la ley. Esa, y no está, va la ya pues. Naña entendéis, pues allá hemos pete y van de mala términos allí uno pan de. A pues ya me Pablo Yurupe en de iría, pues allá voy a puma el Mesías. No, a ver, engaña entender, va, es para Isepe Colosenses 2:14. El Mesías anuló el acta, decreto, orden de castigo por el pecado, pero no anuló la ley que demuestra o denuncia el pecado y la condena al pecador. Y así, apenas condena, ahí no lo anula. Pero donde seguíamos en pecado, seguíamos violar la ley. Hemos hecho de seguir montar, de seguir de yapuja, de seguir adulterar. De ahí me condenado. Pero ¿por qué decimos que el Mesías anuló la condena entonces en el madero? Cuando vos te arrepentís se anula. Pero mientras no me arrepentí, déjeme maldito. Déjeme bajo la ley. Bajo el castigo, la pena de máxima de la ley, que es la pena de muerte para siempre. Separado del Todopoderoso. El día del juicio. Bueno. Naje sacaino colomita, hina enviar que ñande la mensaje milla clarata me la grupo pero en privado, hina mi pa juga hina y tu cañero lento tal. Bueno, sí, o anular el castigo de la pena de muerte, pero no anuló la culpabilidad de transgresor. Hay otro. Bueno, de culpable. Ese de igual de culpable, ese de igual de pecador. Porque transgredido de ti mandamiento. ¿Cómo vos sabés que adulteraste? Vayan de igual de yapuja. Vayan de igual de cometer idolatría. Yo era idólatra, adúltero. Y lo vamos a ver hoy testimonio. A mí también vaya, transgresión de la ley. Quiere decir que la ley está activa. Entonces, la de culpabilidad, o inactivo, inamigo. Mientras que en ella arrepentir.
A la castigo, a la perdición eterna, están activos también. Mientras que en arrepentir. Pero la pena de muerte, digo, la angaitema venía tu mujer, une ya, rande. Y la Biblia vende, no de yucay, vila, ya comete a idolatría o si no, adulterio, porque ese ya el Mesías lo anuló. Porque tiene, por misericordia del Padre, eres cobeja, una oportunidad y arrepentía. Bueno, ya a mí otro. Sí, hay cosas que vamos a profundizar en privado o en los grupos o Pembo uno se pregunta, porque vean y gusto también. Capítulo 5, verso 1, Peramoña. Hay que reconocer al Mesías como hijo de Elohim, creyendo en el sacrificio de él y bautizándose en su nombre para perdón total de pecado. Según Hechos 2:38, como usted dijo, esto es verdad, porque me sorprendió la palabra que decía que vamos a tener perdón total de nuestras transgresiones o pecados. Bueno, vean Hechos 2:38. Para verle por a mí lealmente, a veces no hay en cuenta, wea. Cuando hay arrepentimiento, entonces la persona quiere dejar esa vida, arrepentirse, dejar esa vida pecaminosa, de violaciones de la ley. Entonces, oye, pues, a veces hija había sido indeña arrepentido, ves, ella bautizado en el nombre del Mesías, herecó perdón total, o sea, completo la de pecados, chau. Fuiste, historia. Recibiste vida nueva. Por eso que el bautismo en el nombre del Mesías tiene que ver con el nuevo nacimiento. Vaya a explicarme a Juan capítulo 3, vioral. Camina, voy a acá, dice Torah. Bueno, está entonces. ¿Algún comentario más? Ya continuada. No, peamos. Peango capítulo 5, Gina. Hoy ven comentarios han haya continuado acerca de esta inmoralidad sexual tan grave que estaba ocurriendo. A ver, digo, no eran paganos, hermano. Pero es raro. O sea, ñandeco allá ñe escandalizado. Me paganos y porque en Baisha pico si eran realmente santos, porque van a ser. Bueno, hermano querido, oico. En el campamento, en la congregación de los santos sucedió. Esto es repetitivo. En las congregaciones todo el mundo santito, nada más a veces no comete. Hoy me hago, ay, y hay hermanos o hermanas que están en su fechoría. Algunos igual, ni moquini, ni moquera mabuina, o ya todo alguno denunciado y cola su mundo. Esto es un problema que siempre ocurrió. Personas que estaban en inmoralidad. Pero pago no como hay, oye, yo pilla tanto hoy. Pago negativa y pucún, siempre va a haber, oye, pillamos de. Tiene patas cortas ese pecado. Tiene patas cortas ese pecado. Es que lo mismo algunos practicados, mi ajina, oye, santito, ve congregación. Ella arrepentí que pues, recorre oportunidad. El mundo joven, va a pecado, pero gustan de consecuencia, va ahí se va. Consecuencia va ahí, a lo mejor donde a los ojos de los hombres santos, santa,